Jesús. Padre, estamos reunidos para aprender, Señor. No queremos pasar por alto la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo a través de tu vida, Señor. Padre, ayúdanos este tiempo, Señor. Ayúdame a mí a transmitir de forma correcta y con humildad el mensaje para esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, los evangelios narran varios aspectos de la vida de Jesús. Lo del nacimiento de Jesús está registrado en Mateo y en Lucas. De hecho, viene la genealogía de ambos. Viene ahí la genealogía. El inicio de su ministerio de Jesús está en Marcos. Y bueno, el apóstol Juan, pues menciona y resalta que Jesús es Dios. O sea, uno va a la línea, voy a usar esta palabra, a la línea de la carne, de la familia de los antecesores de Jesús. Otro, Marcos dice, no voy a tocar ese tema, me meto directamente al mensaje de Jesús. Y Juan dice, pues establece que Jesús es Dios. Y hay pasajes como la alimentación de los 5,000, que están en los 4 evangelios. Está la entrada triunfal, que vimos el domingo pasado, que está en los 4 evangelios. Y pues en los 4, de forma más clara, más directa, lo que son los 3 primeros evangelios, que se les conocen como evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque están enfocados en una misma visión o tienen una misma visión de los eventos, pues ahí ellos establecen claramente lo que es la institución de la cena del Señor. Juan registra en el capítulo 13, me parece, de su evangelio, si mal no me equivoco, déjeme acordar, en Juan 13, él registra que esa cena y lo que pasa en esa cena, donde Jesús se quita su manto, toma una toalla y lava los pies de los 12 discípulos, entre ellos Pedro, entre ellos Tomás, entre ellos Andrés y entre ellos Judas Iscariote. Juan registra lo que es el capítulo 17, que habla sobre la oración de Jesús por sus discípulos. Primeramente inicia el orando, agradeciendo y dándole gloria al Padre, y después empieza a orar por los 12 discípulos. Bueno, ahí los 11, ya no estaba Judas Iscariote, ya había decidido ir a entregar a Jesús, pero él ora por los 11 y termina orando por los que ya hemos creído a través de la historia de esto, de lo que estos 12 empezaron a difundir por todo el mundo. Nosotros hemos llegado hoy a ser parte del pueblo de Dios, y Jesús ora también por nosotros, y su oración es que seamos uno. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas sí hacen mención de una oración específica, de un lugar específico que hizo Jesús, que fue un día como hoy en el Getsemaní. Así que acompáñame a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 39 solamente. Toda la oración del Getsemaní hay mucha enseñanza. De hecho, comienza esa parte diciendo, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Este lugar estaba sitiado a las faldas del monte de los olivos, como acabamos de ver. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Usted recuerda otro mensaje que se dio ahí, en el monte de los olivos? Son 2 capítulos del Evangelio de Mateo, para que les dé una pista. Y nos tardamos como 6 meses en hablar del famoso Sermón del Monte. Es el mismo lugar, pero solamente que está en otra área del mismo monte de los olivos. Y yo hasta este tema, este mensaje le puse así. ¿Dónde que sigue, por favor, Aaron?
el sermón del Getsemaní. Hay diferencias y cosas que tienen en común. Bueno, tienen en común que están ubicados en la misma zona. El Getsemaní, en el Monte de los Olivos, situado a las faldas o a lo que es el valle del Monte de los Olivos. Pero la gran diferencia es que si usted me acompaña a Mateo, capítulo 5, para que vayamos estableciendo algunas cosas. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice, versículo 1 de Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo que mencionamos en aquella ocasión es que el mensaje en sí del Sermón del Monte iba dirigido específicamente para los discípulos, aunque había una multitud, y una multitud puede ser muchas personas, mucho. En el monte, en el Sermón del Monte, Jesús habló sobre las bienaventuranzas, Jesús habló sobre el amor hacia los enemigos, Jesús tocó el tema del adulterio y del divorcio y también tocó el tema sobre el amor al dinero. En el Sermón del Monte Jesús establece diciendo quiénes somos nosotros. Y nosotros somos la sal y la luz del mundo, entre otros muchos temas. Pero aquí hay una diferencia. Que según, regresando a Lucas, dice que salió él como solía hacerlo, o solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos ya no había una multitud, ya no había un grupo de personas que querían escuchar sus enseñanzas. Ya la gente, el domingo anterior, estaba victoriando que entraría un rey, que entraría el Salvador, que sí lo es, pero no en el aspecto que ellos querían o pensaban. Ellos decían, va a entrar con poder, va a entrar como un guerrero, va a entrar como un militar a destruir a los romanos, y sabemos que así no fue. Entonces hay varias enseñanzas que nos da este monte, ese lugar de la prensa de aceite. Comienza diciendo, la primera enseñanza del versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. La primera enseñanza está aquí, que Jesús tenía una costumbre de ir a un lugar específico. ¿Y a qué iba a ese lugar? Bueno, el capítulo 21 de Lucas, versículo 37, una hoja atrás de donde estamos, indica esto. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Y varias veces Jesús se apartaba, no para, después de trabajar, no para entrar a su fe, sino se apartaba para orar al Padre. Y la primera enseñanza es esa. El sermón del monte, en el sermón del monte, Jesús resaltó la importancia de tener un lugar específico para cada uno de nosotros donde podamos estar en secreto con el Padre. Si tú y yo tenemos un lugar específico, un tiempo específico de estar a solas con el Padre. De hecho, Jesús dijo, mas tú cuando ores, cierra la puerta. O sea, Jesús iba al monte. Si usted quisiera, vamos a dejarlo en este ambiente que tenemos. Bueno, Jesús ya terminó de predicar el domingo y se fue allá arriba. Hay una cueva, de este lado hay una cueva, ahí se metía, y después de predicar se metía ahí para estar a solas con el Padre. Mientras tú y yo no tengamos una vida de oración, nuestra fe y nuestra confianza en Dios va a ser débil. Y es que es muy fácil dejar la oración. Es lo más fácil que dejamos. Podemos venir cada domingo, pero dejamos lo más importante, que es para Dios y para nuestra vida debe ser importante el hecho de tener un momento de intimidad
con él. Jesús iba, se apartaba para fortalecerse con el Padre, para fortalecer su vida, porque ya había echado fuera demonios, ya había resucitado muertos, ya había alimentado a 5,000, ya había hecho muchos milagros, y a veces pensamos, y esto para todos estamos sirviendo, si no tenemos una vida de oración, nuestro servicio va a ser en vano, sea lo que hagamos. Podemos estar aquí todos los domingos dando clases, tocando un instrumento, pero si no tengo un tiempo donde yo y el Señor estamos a solas, expresando yo mi deseo, que eso es bueno, pero también recibiendo de la instrucción, aún las panderistas o aún los que dan talento, nuestro servicio va a ser un simple servicio vacío. Una vez lo dije y lo voy a hacer con mucho respeto para los que tocan instrumentos. Mejores músicos hay allá en Nezahualcóyotl, en la plaza que se la conoce como Santa Cecilia. Hay mejores músicos. Tocan muy bien. Adoradores no hay muchos. De hecho, el Padre sigue buscando gente que tenga ese tiempo para estar con el Padre. Maestros hay muchos mejores capacitados que nosotros, pero si el maestro tiene un tiempo específico con el Padre, entonces su clase va a transformar las vidas de sus oyentes. Si para Jesús es importante estar en la presencia de Dios, ¿tú crees que para nosotros no lo debe de ser? Yo sé que todos tenemos ocupaciones, yo sé que todos tenemos que hacer, yo sé que a veces terminamos cansados, por eso Dios inventó, no se inventó, el hombre creó las vacaciones para poder tener un tiempo de descanso, donde nos evitamos el metro y todo eso, pero ¿qué tanto tiempo le estamos dando a la intimidad con Dios? Y si es importante para Jesús, debe ser importante para nosotros. Porque la segunda lección, la segunda enseñanza, está dependiendo de lo primero, en cómo reaccionamos ante las angustias, las pruebas o las dificultades de la vida. Vamos a Marcos, sin que me pierda Lucas, pero vamos a Marcos, capítulo 14. Vamos a ver del 32 al 34. Dice la palabra, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Entre tanto que yo qué? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús estaba triste y dice que estaba triste hasta la muerte. ¿Sabes que Jesús no enfrentó solo de que alguien ya no me habló porque soy cristiano? Él no enfrentó el hecho de que ya no vino tal hermano porque se fue a otra iglesia o ya no quiere venir. No, él no enfrentó eso. Él no enfrentó el hecho de que me disgusté con un hermano, ya no le hablo. Él no enfrentó eso. Él estaba enfrentando. Es aquí donde algunos dicen, está iniciando lo que es su pasión, lo que es el momento donde él está a punto de enfrentar la cruz. Digo que no solamente es que Pedro, Juan y Jacobo se iban a dormir. No, él enfrentó, por primera vez empezó a entrar a un terreno donde le era necesario pasar para poder lograr la victoria, la cual hoy tú y yo disfrutamos. Ella había dicho que Pedro lo iba a negar. Ya había dicho que Judas lo iba a entregar. De una forma, ya le había dicho a Judas lo que va a hacer, hazlo pronto. Él ya sabía la angustia que iba a enfrentar tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque iba a enfrentar un momento de separación con su padre en la cruz. Por eso él clama en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él ya estaba en un momento de un estrés que médicamente se conoce como hematridosis. Sale la que sigue, por favor. La hematridosis
según los médicos, los científicos, bajo la mucha presión, los vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse con la sangre. Tú a veces nos estresamos por el metro, tú a veces nos estresamos por la economía, tú a veces nos estresamos porque hay una situación adversa, pero Jesús está enfrentando a un estrés que tú y yo no hemos enfrentado. Y no digo que no enfrentes un estrés y que no sea preocupante. No quiere decir que tu preocupación, tu lucha no sea importante. Pero él estaba a punto de enfrentar 3 horas de soledad, de abandono de su padre. Durante su ministerio, siempre el Padre estuvo con Jesús. Por eso Jesús, cuando va a traer a Lázaro, él dice, Padre, te doy gracias porque siempre estás conmigo. Y aunque algunos aquí están, algunos dicen que este momento era donde él podía haber dicho, no voy, él decide enfrentar. A muchos no nos gusta enfrentar las pruebas. En la primera prueba nos damos, como dice aquel proverbio 45:3, patitas, ¿para qué las quiero? Salimos corriendo de la presencia de Dios, nos alejamos de Dios. Y Jesús estaba en ese estrés porque sabía lo que iba a enfrentar. Porque Getsemaní significa prensa de aceite. Y fue presionado por el Padre, por la crisis, por el momento, a tal grado que su sudor eran como gotas de sangre. De hecho, el que lo menciona de tal manera, si no mal recuerdo, es Lucas, que menciona que su sudor eran como grandes gotas de sangre. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía. Fíjense qué interesante lo que dice Lucas en el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué diferencia de muchos cristianos hoy en día que están en agonía? Lo que menos hacen es orar. La fácil, mejor me siento ante el televisor, la fácil, mejor me aíslo o me busco una muletilla terrenal para saber sobrevivir la vida. Y dice que era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní es donde Jesús empezó a enfrentar la presión de lo que iba a llevarnos a nosotros a hoy ser sus hijos. La enseñanza de Getsemaní nos lleva a que no debemos tomar en poco la oración o la comunión como el último recurso para encontrar respuestas. Ya leímos el versículo 39 de Lucas 22 y da un motivo en el versículo 40 de por qué es importante la oración para nosotros. Dice 22:40 de Lucas, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿a quién se los dijo? A sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Vamos a decir entonces Pedro, Juan y Jacobo, pero manejemos nuestro tiempo a sus discípulos, puede ser Lorena, Leonardo, Dana, Javier, Erika. Les dijo a sus discípulos, orad, ¿para qué? No entréis en tentación. Lucas, no lo busque si quiere, pero se lo voy a leer, pero en Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, menciona 17 y 19, dice 2 cosas que son importantes para nosotros. En el 17 dice, orad sin cesar, y en el 19 dice, no apaguéis al espíritu. ¿Sabes por qué muchos de los cristianos caen más fácil en la tentación? Porque su vida de oración empezó a menguar. Y quieren buscar culpables, quieren decir, es que mi trabajo, es que la presión de la escuela. No, es cuando tú y yo debemos orar más, porque Jesús en su angustia, en su agonía, oraba más intensamente.
Eh, Jafé en su preparatoria, hay una maestra que le habían avisado que era un poco difícil y él decía, y muchos compañeros decían, es que con ella no se puede, con esa maestra no se puede, ¿para qué voy a tallar? Y le decían, no puedes darte por vencido, tú al contrario, deberías de demostrar que puedes sacar la materia. Y muchos a veces en la vida, por cualquier circunstancia, lo que menos hacemos es seguir orando. ¿Y para qué oro si no hay respuesta? ¿Para qué doblo rodillas si como que Dios no me está escuchando? Y Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Ahora, estamos hablando que era un monte, que era un lugar, que era un tipo como huerto, el huerto de Getsemaní, y usted recordará que existió otro huerto, ¿verdad? ¿Alguien recuerda que otro huerto existió en la Biblia? El del Edén. ¿Y qué pasó ahí? La comunión con Dios, porque Adán y Eva se sintieron muy superiores, empezaron a escuchar al diablo, la comunión con Dios y más bien terminó rota. A mí me llama la atención algo. En la película, si la ha visto, y seguramente la van a pasar, ahorita ya están en los canales, en canales de paga, y le están pasando un montón de programas sobre la vida de Jesús. La Biblia, la vida de Cristo, y no sé qué tantas cosas van a pasar, pero el sábado no yo creo que van a pasar los 10 mandamientos con mi amigo Charlton Heston, y seguramente van a pasar la pasión. En esa película, inicia la película en este momento, en el Getsemaní. Es ahí donde inicia la película. De hecho, las imágenes son de esa película. Y es donde Jesús está así. Y donde se ve al personaje o al diablo que le está diciendo, no puedes, ¿para qué lo haces? Tú no puedes llevar el peso de toda la humanidad. Ellos no lo merecen. Empieza a escuchar voces, si es que es así. Y en el huerto de Edén, Adán y Eva escuchaban voces, no de Dios, sino de la serpiente, que al final, por no mantenerse en oración, cayeron en la tentación, cayeron en pecado. Y conocemos la historia. Ellos descuidaron lo más importante. Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Porque todos vamos a ser tentados. Todos enfrentamos tentaciones de una u otra forma, sexuales, materiales, de lo que tú quieras. Tú te metes al internet y de repente estás viendo un video y de repente sale un comercial con una chica semidesnuda o hay cualquier cosa. Y empiezan bombardeos de aquí por allá. Y lo que menos hacemos es ir al Padre y decirle que nos ayude para que no caigamos en tentación. Necesitamos meternos en la presencia de Dios, no descuidar nuestra vida espiritual. Por eso me llamó la atención que Jesús oraba intensamente. Te quiero invitar a que tu oración sea intensa. No solamente, ay Señor, bendíceme, ayúdame, socórreme, sáname, que sí lo podemos hacer, yo digo que no. Pero es que en el Getsemaní, su oración de Jesús lo fortaleció su fe al grado de que Getsemaní nos lleva a entender lo que es entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Versículo 42 de Lucas 22. Vamos a leer 41 y 42 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de ¿cómo? De rodillas. En Mateo dice que él se postró a tierra, se humilló. Y pues ellos oró diciendo, Padre, si quieres, y es que esto es bien importante, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué diferencia de lo que
algunos predican, Padre, decreto que soy esto, que tú haces esto, como si nosotros ordenáramos al creador de la tierra que se cumplan mis caprichos. Jesús nos enseña a entregar nuestra voluntad, porque dice, Padre, si quieres. Y si él quería, iba a pasar esa copa, pero no le iba a permitir pasar, porque había un plan desde el huerto de Getsemaní, desde el huerto de Edén, que este huerto se está cumpliendo, que la voluntad de Dios para el hombre es que recibiéramos la salvación. Jesús en el monte de los olivos nos enseñó el modelo a orar. Y él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No dijo, y que se hagan mis caprichos, o yo decreto que el cielo se abre y caen millones de dólares sobre mi cartera. No, eso no dijo Jesús. Jesús está estableciendo un principio para nosotros. En su condición humana, y acompáñenme a Hebreos capítulo 5. Y que me pierda Lucas, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Comienza diciendo, y Cristo, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, dice, en los días de su carne, porque se despojó de sí mismo, tomó la forma de humana, siendo Dios, tomó la forma humana, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. No dice que él ofreciendo declaraciones positivistas u ordenanzas al Padre, no, él dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le puede librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y si el Hijo, a causa de su temor de respetar, de honrar al Padre, fue oído, ¿por qué nosotros a veces no somos escuchados? Y yo veo que es porque no ofrecemos ruegos y súplicas. Y dice el 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es que tú y yo, bueno, nosotros no, pero más vale que no lo hagamos, porque no es de Dios. En la carne, el propósito de llegar a Getsemaní en Jesús fue que fue perfeccionado. Aprendió la obediencia. Tú y yo no hemos pasado un Getsemaní. Tú y yo no sabemos lo que es un Getsemaní todavía. A lo mejor tú puedes decir, no, pastor, es que yo he enfrentado tanta lucha, sí, pero esto es otro nivel. Y Jesús nos enseña que en ese nivel donde tú estás enfrentando tu lucha, tú tienes que perseverar en la oración, pero someter tu voluntad a la del Padre. Es importante que entendamos esto. Jesús entregó su voluntad para cumplir el propósito del Padre, por el cual dejó su gloria, y al dejar su gloria y al vivir y al manifestar la obediencia hacia el Padre, Él venció sobre el pecado. Y para que nosotros venzamos el pecado es necesario perder nuestra voluntad en Dios para vivir en su voluntad ganando. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Nosotros no queremos perder. Los seres humanos queremos siempre ganar y ganar y ganar. Pero el cristiano tiene que aprender a perder para ganar en las cosas de Dios. Si no queremos someternos a la voluntad de Dios, entonces vamos a seguir perdiendo. Necesitamos
Entender que Jesús le entregó su voluntad a él. Padre, si quieres, Padre, si tú quieres, yo voy a enfrentar esta enfermedad. Yo me acuerdo cuando recién me convertí en el Evangelio hace 24 años, desde ese entonces ya padezco de la hipertensión. Y un día amanecí, no mareado, mareadísimo, todo me daba vueltas, todo vueltas. No sabía qué eran, no creía hace 24 años, ¿cuántos años tenía? 25, que fuera ese problema en mi cuerpo. Pero yo me acuerdo que le dije a Dios, aún así, yo te voy a servir. Aún así te quiero servir, con todo y la enfermedad, porque si es tu voluntad que yo padezca esto, aún así voy a continuar. Y pregúntale a Job, aunque no es un Getsemaní, pero Job enfrentó muchas tribulaciones, pero él nunca se rindió. Él preguntaba, bueno, no sé por qué eso lo trae Dios, pero yo me mantengo bajo su voluntad. Después tú vas a encontrar por el capítulo 37, me parece que Dios le empieza a responder a Job diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando creé las estrellas? Cuando creé la osa mayor, ¿dónde estabas tú? Y es que creemos que nosotros somos más fuertes que Dios. Por eso muchos no buscan a Dios en la oración, porque creemos que somos más fuertes. Creemos que somos más fuertes que el diablo. El diablo sí está derrotado, pero es fuerte. Nos seduce, nos engaña. No busques a Dios, no leas la palabra, mejor ponte a ver tu Instagram o lo que tengas tú, no sé qué tengas tú. Y cuando el Espíritu Santo nos sabe, dice, quiero que vengas a orar. Entonces de la mañana, ¿qué le dices? Ay, ahorita no. Hoy estoy dormido. Pero te pasaste 4 horas en tu Facebook. Y alguien dijo, ay, deben ser los servicios más cortos. Pues nos pasamos 3 horas viendo una película en el cine. Nos pesa estar 1 hora escuchando un mensaje de Dios. Pero pasamos horas porque no doblamos, no entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús dice en Lucas, estando a Lucas, si quieres pasa de mí esta copa, versículo 41 y 42. Estaba Jesús de rodillas, estaba buscando la voluntad del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Alguien enseñaba algo, y es cierto lo que dice, lo que enseñaba, que Jesús toma a los 11, ya no estaba Judas ahí, va a Getsemaní como solía ir, en un lugar especial, un lugar que acostumbraba a ir. Pero en el camino le dice a 8, aquí espérense tantito. Y jala con otros 3. Y a esos 3 de repente le dice, espérense aquí tantito, porque a veces tú y yo tenemos que ir solo a buscar al Padre. No digo que sea malo pedir apoyo en oración. De hecho, Jesús les dijo a ellos, estoy triste, estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado, permanezcan aquí y velad conmigo. Y aquellos se durmieron. Y el Padre Jesús está en una oración intensa pidiéndole que pase de él esa copa. La copa representa en el Antiguo Testamento 2 cosas. Y acompáñame rápido al Salmo 16. Salmo 16. Versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y en el Salmo 23, también versículo 5 dice que mi copa está rebosando, comienza diciendo, de esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Habla de bendición, habla de tener paz, habla de tener gozo, habla de muchas cosas, pero también
en el Salmo 75, versículo número 8, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Y comienza hablando sobre que la copa también es la ira de Dios sobre los contumaces y los rebeldes. Tanto podía haber bendición como podía haber juicio, ira de parte de Dios. En Isaías 51, versículo 22 dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más los beberás. Y usted puede decir, bueno, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 16 nos habla de las copas de la ira del Señor que viene sobre el mundo que rechazó el Evangelio. Y Jesús iba a tomar un trago amargo. Dicen que enfrentó una copa de ira de parte de Dios. Todo el peso de la ira de Dios le cayó sobre Jesús. Todo el peso lo llevó un hombre para que tú y yo no lleváramos ese peso. No llevamos esa ira. Los que no han creído, los que están alejados, que no vuelvan al camino, van a enfrentar y van a tener que ver esa copa. Porque viene juicio sobre el mundo. No sabemos cuándo, pero que viene un juicio, viene juicio. Para que tú y yo andemos buscándole, jugándole a ser cristianoides, debemos entender que lo que Jesús está pidiendo es que la ira de Dios no fuera sobre él. Dices, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, no se haga lo que yo decreto, no haga lo que yo declaro, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la última enseñanza del sermón del Getsemaní es que es ahí donde se ganó la mayor parte de la batalla. Me llama la atención, regresando a Lucas capítulo 22, que dice que se puso opuesto de rodillas, oró. Yo recuerdo que aquí una vez enseñábamos que la oración puede ser de pie, puede ser de rodillas, puede ser acostado, puede ser con manos levantadas, pero hay una condición en el doblar rodillas, es donde yo me humillo, yo me rindo. Mencionaba yo sobre esa película, La Pasión, que cuando está la escena, está el diablo hablándole a Jesús, él está postrado, él está de rodillas, él está clamando, él está suplicando. En una cena, o en esa misma cena, está Jesús o el actor que representa a Jesús está con su rostro a tierra y se ve una víbora que pasa por encima o alrededor de él. Ahora, la Biblia dice que cuando él estaba orando, un ángel se le apareció para fortalecerle. Mira, Dios siempre va a enviar fortaleza a nuestras vidas cuando pasamos tiempo en oración. Siempre va a mandar fortaleza para nosotros. No sé qué hacer ese marido, te voy a fortalecer con paciencia. No sé qué hacer con nuestros hijos, te voy a fortalecer. No sé qué onda con mis padres, te voy a dar. Es que estoy triste, te voy a dar gozo. Siempre Dios va a fortalecer a su pueblo cuando nos humillamos delante de él. Ahora, cuando pasa la escena, cuando ya viene esa escena donde Jesús es fortalecido, él se levanta con, el rostro del actor, que no sé si fue así, porque no dice la Biblia, pero se levantó con una actitud de decisión total de ir a la cruz. Y en la cena, esa víbora que pasaba alrededor de Jesús, él la aplasta, él la pisa, decretando, anunciando, demostrando que la victoria estaba siendo ganada ya. Entonces el diablo ya está vencido, pero va a hacer todo lo posible para que tú y yo no
Perseveremos en la fe. Él se humilló y Pablo dice, Filipenses 2:8, se humilló, pero a través de la obediencia, a través de la actitud de no alejarse de Dios, sino al contrario, Él gana la batalla. No podemos ganar una batalla si no nos rendimos a la voluntad de Dios, viviendo en obediencia a Dios, con el propósito de que Dios sea exaltado en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que Jesús, por medio de eso, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. El problema es que la iglesia no se humilla. Los cristianos no doblegan su orgullo. No se someten a la voluntad del Padre. Y por eso vemos cristianos que no disfrutan la plenitud de Dios en sus vidas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Isaías 53. O sea, el sufrimiento de Jesús trajo una recompensa. Y en Isaías 53 tú puedes ver toda la descripción de lo que es el siervo de Dios. Y está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, de cómo Él fue desfigurado, cómo fue molido por nuestros pecados. Algunos historiadores dicen que cuando le arrancaron la barba, se arrancaron desde la raíz. Y vemos a un Jesús en las series, ahí con una gota de como un chipote y unos cuantos ahí arañones ahí. A Jesús fue desfigurado. Porque dice que es atractivo para que le deseemos. Pero el resultado de que Jesús se enfrentara a un Getsemaní, dice Isaías 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y eso fue lo que Jesús llevó a la cruz. Nuestras iniquidades. Él ya perdonó lo pasado, Él perdona el presente y va a seguir perdonándonos si nos humillamos delante de Él. Dice, pero verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y sabes quién es el fruto de su aflicción? Nosotros, los que hemos entendido y conocido nuestros pecados y hemos entregado nuestro corazón a Él. Pero si todavía no le entregamos la voluntad, vamos a batallar. Getsemaní fue el paso que Jesús tuvo que enfrentar para llegar a decir en la cruz, consumado es. No podía haberlo dicho si no pasaba por el Getsemaní. Algunos han llegado a las faldas del Getsemaní. Otros están más arribita en el Getsemaní o cerca donde estaba ese lugar especial, donde estaba la prensa de aceite, pero solamente uno ha estado ahí. Y llegó ahí porque tenía un lugar especial en el cual él cada vez que llegaba entregaba su voluntad. Se rendía a él y le decía, hágase tu voluntad y no la mía. Si bien podemos haber hablado de que Jesús lavó los pies, que lo hizo un jueves como hoy, Jesús empezó a ganar la batalla cuando enfrentó Getsemaní. Y otro paso en la cruz, porque no se bajó. Y el domingo la batalla fue ganada totalmente cuando Él resucitó de los muertos. Y Getsemaní es una invitación para nosotros de vivir una vida de comunión con Dios todos los días. Jesús tenía y solía ir a ese lugar. ¿Tú qué haces? ¿Tienes un lugar diario para estar en la presencia de Dios? ¿Un lugar de comunión? Porque ahí es donde conoce la voluntad del Padre y tú y yo nos entregamos a obedecer su voluntad. No cuestionamos, Jesús no cuestionó.
Jesús no dijo, ay, no habrá otro modo. No, él no dijo. De hecho, la expresión que hace Jesús, Padre, si quiere, no es una pregunta. Es como cuando nuestros hijos dicen, quiero un dulce. Él no pregunta, ¿me compras un dulce? No, él quiere un dulce. Y lo que hace Jesús es decirle al Padre si hubiera otra forma, pero él sabía que no había otra forma. Humanamente hablando, él no se rindió, aunque podía haberse rendido humanamente hablando. Pero él se sometió a la voluntad de Dios, fue sumiso a Dios. Y si no hay sumisión, no hay obediencia, no hay entregar nuestra voluntad, nunca va a haber victoria en nuestras vidas. Mi pregunta para ti es, ¿qué tan obediente eres al Padre? ¿Qué tan obedientes somos a Dios? Vengo todos los domingos, es parte de tu vida. ¿Qué tan obediente eres? ¿Qué tanto le has entregado tu voluntad a Dios? Yo nunca he estado de acuerdo en las famosas declaraciones. Porque es como que si yo estuviera ordenando a Dios que hiciera algo. Y no, Getsemaní no es para ordenar, Getsemaní es para obedecer. Es para enfrentarnos con nuestro propio yo y reconocer que si no estamos viviendo en obediencia y bajo la voluntad de Dios, va a ser muy difícil que tú y yo tomemos nuestra cruz todos los días, renunciemos a nosotros mismos todos los días y sigamos a Jesús todos los días. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Él enfrentó lo que tú y yo no hemos enfrentado, con un propósito de darnos la salvación, darnos la vida eterna a través de someter su voluntad a Dios. Tú y yo no podemos ordenar a Dios nada. Podemos presentar nuestras peticiones, nuestros deseos, pero debería de ir nuestra oración incluyendo esta frase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Padre, me casaré con esa mujer o con ese varón, me casaré, compraré tal carro, hágase tu voluntad. Y si no has sometido tu voluntad a Dios, por eso no sabes disfrutar el Evangelio. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Oh Jesús, como decía ese canto, tu sangre derramaste por mí la cruz, pero esa sangre empezó a brotar en el estrés, en la angustia, en la agonía de estar ante el Padre, pidiendo que sea posible pasar esa copa, que era la ira del Dios poderoso sobre el Hijo, para que los que hemos creído, para que la humanidad recibiera la salvación eterna. Algunos ya la hemos recibido, hemos caminado, estamos confiados en ti, pero otros tal vez nos cuesta trabajo entregar nuestra voluntad, nos cuesta apartar un tiempo para estar contigo. Tú nos enseñas que tenías tiempo para predicar, pero tiempo para estar con el Padre. Tú te retirabas al lugar del desierto después de tus muchas actividades para orar. Y muchos de nosotros tenemos muchas actividades, pero no la oración. Y por eso seguimos viendo personas con el mismo carácter, con el mismo temperamento, con la misma actitud, porque no someten su voluntad a la tuya. Padre, ayúdanos a poder someter nuestra voluntad, rendirnos totalmente a ti. Un acto de obediencia y de plena confianza de que tu voluntad es mejor que la nuestra, que tus planes son mejores que los nuestros. Muchos actuamos impulsivamente porque no conocemos tus planes, porque no estamos conociéndote a ti. Venimos cada 8 días o cada 15. O solamente buscamos tu rostro cuando tenemos un problema. Y amada iglesia, si tú no buscas, no tienes
esa continuidad de buscar el rostro de Dios todos los días. Cuando venga el Getsemaní de tu vida, tú vas a estar preparado, vas a saber que tienes que enfrentarlo, pero no lo vas a enfrentar solo. El Padre podrá fortalecerte. Job lo enfrentó y supo esperar. Y al final su postrer estado fue otro, mucho más glorioso. Y en Jesús, Él está exaltado, Él es adorado, Él es proclamado como el Señor, aunque enfrentó Getsemaní. Fue exprimido como se exprimen las aceitunas. Sacaron todo el jugo. Y Jesús fue exprimido, sometiendo la voluntad suya a la del Padre. Pero Él después de orar se levantó con la autoridad, con la fortaleza de Dios. Bien que dijo el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y de poder de su fuerza, para que en el día malo que vamos a enfrentar estemos fortalecidos. Hay que ir al lugar secreto, hay que ir al lugar íntimo, hay que tener esa oración perseverante. Y aunque venga y estemos desanimados, hay que seguir orando, porque la oración de fe del justo puede mucho. No imponiendo, no decretando, sino sometiendo nuestra voluntad al Padre. Y si Él quiere tenernos un tiempo en el proceso, en la prueba, hágase tu voluntad, porque de ahí vamos a salir transformados, perfeccionados. Vamos a salir diferentes. Necesitamos enfrentar esos momentos. Pero si no tenemos la costumbre de estar en lo secreto, en lo íntimo con Él, en la primera prueba vamos a caer. Velar y orar para que no caigamos en tentación. Y muchos aún siguen sin doblar su orgullo. Pero Getsemaní es ese lugar donde no hubo más. No hubo más que la voluntad del Padre. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, en la comunión, en someter nuestra voluntad a la tuya, para que tú seas glorificado en nosotros y que otros vean tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Amén y amén.